Presentarme, soy José Carlos Coria, soy investigador predoctoral del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UGR y básicamente esta sesión va a tratar sobre los elementos materiales clave que podemos encontrar en el periodo conocido como protohistoria o dicho de otra manera, la Edad del Hierro. A lo largo de esta presentación vamos a ver pues casi 1000 años de cultura material y realmente es muy complicado sintetizar en apenas 2 horas la cantidad de diversidad arqueológica, ¿no? que confluye en la península ibérica. Por tanto, y entiendo que la mayoría de asistentes a este curso, a este seminario, son del sur, voy a hacer especial hincapié en la cultura material que vamos a ver en el mediodía peninsular. Por tanto, la presentación muy sencilla se va a dividir en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, una introducción histórica y arqueológica a los distintos escenarios, ámbitos culturales que se van a dar cita en el sur de la península ibérica, sur y levante. Y en segundo lugar, vamos a ir viendo cada una de las materialidades, concretamente cerámica, porque entiendo que a lo largo de la exposición histórica del principio, vamos a ir viendo otros elementos que evidentemente existen en el registro arqueológico, pero que no van a ser tan abundantes como el registro cerámico. Y dado que el título del curso son identificadores de marcadores cronoculturales, entiendo que para los que vayáis a dedicaros a la arqueología como profesión, os interesará muy mucho ver qué registros, ver qué piezas, sobre todo cerámicas, podéis encontrar en la excavación y qué supone desde el punto de vista cronológico y social. Dicho lo cual, vamos a empezar definiendo un poco qué es esto de la Edad del Hierro. Muchos de vosotros lo sabéis, habéis tenido clase conmigo. Pero bueno, para aquellos que no lo sepan, es el periodo comprendido desde el bronce final hasta la conquista romana, o de otra manera llamado Edad del Hierro. Normalmente lo dividimos en la primera y segunda Edad del Hierro, que dependiendo de la zona geográfica europea, se divide, puede ser antes o después alcanzado, pero digamos que el punto de inflexión entre estos dos momentos es el siglo VI a.C. Por tanto, nos estamos moviendo en un amplio abanico cronológico, ¿no? Que, insisto, dependiendo en qué zona europea nos movamos, empieza antes o después. En el caso concreto de la península ibérica, podemos hablar de protohistoria, Edad del Hierro, a partir de los primeros contactos medianamente estables fenicia en la península ibérica. Es decir, las fechas más antiguas fenicias aquí en la península datan de finales del siglo IX a.C. Esta fecha se ha ido, digamos, retrasando poco a poco, porque antes se pensaba que era el siglo VIII a.C. y conforme las dataciones de carbono 14 han ido precisándose, hemos visto que hay ciertos asentamientos que ya están presentes desde finales del siglo IX. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta lo que en los estudios se llama como contactos precoloniales, es decir, los que hay previos a esa fecha. Hay testimonios de algunas cerámicas de raigambre micénica, algún trabajo del hierro más antiguo de lo que debiera, que se asocian a contactos puntuales con las coinas mediterráneas que van llegando de forma muy, insisto, muy puntual a la península ibérica. De todas formas, lo que a nosotros nos compete en esta tarde es ver ese periodo comprendido, denominado tradicionalmente como Edad del Hierro, que, insisto, nos vamos a estar moviendo desde finales del siglo IX hasta la conquista romana. La conquista romana, al igual que pasa en otros puntos de Europa y de la cuenca mediterránea, va a ser dispar. Por tanto, en el sur de la península ibérica se dice que a partir de las guerras púnicas, es decir, a partir de finales del siglo III, ya siglo II y siglo I antes de Cristo, estamos hablando ya de ese periodo que podemos
denominar como ya las postrimerías de la Edad del Hierro, Ibérico Final, otro de sus nombres, etc. Pero, dado que es un periodo extremadamente amplio y complejo, vamos a remontarnos al principio. ¿Qué es lo que está pasando al principio? Las comunidades prehistóricas que surgen como ese desmembramiento en el sur del mundo del Argal, se conoce como como las comunidades del bronce final. Es decir, son comunidades prehistóricas asentadas con un patrón de asentamiento muy determinado en el que una de sus características principales son casas de planta circular o elíptica y con una fuerte tecnología basada en cerámicas hechas a mano. ¿Qué está pasando? Cuando el mundo fenicio llega a las costas, se van a encontrar, bueno, para empezar, con un mundo muy dinámico. Es decir, el bronce final es un periodo que al principio se conocía bastante mal, pero poco a poco los últimos estudios están apuntando a una intensa relación entre las poblaciones semitas que se asientan en la costa sur de la península ibérica, también pasando por la bahía de Cádiz, y también alcanzando la costa oeste de la península ibérica. Es decir, tenemos también asentamientos fenicios en el Alentejo portugués, pero sobre todo los yacimientos más conocidos van a asentarse en el sur de la península ibérica. Como podéis ver, aquí hay un montón de yacimientos, algunos más conocidos, otros menos, pero básicamente son esos yacimientos que van a ir tanto surgiendo como que ya estaban fundados de antemano y con los que se van a ir encontrando las poblaciones fenicias. Ya diréis, bueno, ¿y por qué vienen aquí? Esto ya es una cuestión bastante profunda y que se ha debatido mucho en la historiografía, pero lo principal que tenéis que tener en cuenta es que el mundo fenicio principalmente son comunidades de comerciantes. Por tanto, el metal va a ser una de las principales razones por las que van a frecuentar las costas de la península ibérica. ¿Por qué? Bueno, esto ya es una cuestión de razones políticas, porque mientras que estaban explotando allá por el siglo X, siglo IX, los metales que extraían de las costas de Anatolia, la actual Turquía, llegó un momento en el que se les va a privar de ese acceso tan fácil y van a ir poco a poco percolando hacia el Mediterráneo occidental. Entre otras cosas, también hay que recordar que en el siglo IX, a finales del siglo IX, se funda la colonia de Tiro, Cartago, y poco a poco se va a ir produciendo una expansión paulatina hacia el occidente. Otras razones que se ha arguido ha sido, por ejemplo, la presión climática, dado que los fenicios estarían asentados en una fina línea costera que no permitiría una agricultura intensiva. Y por otro lado también está la presión de los grandes imperios orientales que de alguna manera siempre van a estar lidiando, ¿no?, con los comerciantes fenicios que van a respetar, pero que también son grandes demandantes de ese metal. Entonces, como estaba diciendo, los primeros contactos se van a producir a finales del siglo IX a.C. Concretamente, hasta hace poco, las fechas más antiguas se localizaban en la llamada necrópolis de Ayamonte, en Huelva, pero también tenemos fechas antiguas, por ejemplo, en el Cabezo Pequeño del Estaño, en Alicante, y poco a poco se van, digamos, afianzando esas fechas que son, como hemos dicho, bastante antiguas, ¿no? El proceso de relación entre las poblaciones locales del bronce final y los contingentes semitas, concretamente fenicios, sirios, chiprotas, que también están viajando a través de esas rutas comerciales, es un proceso muy complejo. Es muy complejo porque mientras que en algunos lugares el componente semita, culturalmente hablando, es muy fuerte, poco a poco vamos a ir viendo cómo esos procesos de hibridación no solo afectan a la cultura material, sino también a las relaciones sociales que puedan tener ambos mundos, bien reflejado, por ejemplo, en el tema de las necrópolis. Por tanto,
Una cosa que me gustaría que quedara clara es que desde la puesta en escena del mundo fenicio en el sur de la península ibérica va a ser el punto de partida de una serie de relaciones que va a haber entre Oriente y lo que es las culturas propias de la península ibérica, que no va a parar hasta el final de la Edad del Hierro, hasta el final con la conquista romana. ¿Qué va a pasar? Estos pueblos, estas comunidades autóctonas de la península ibérica van a asumir en buena parte los influjos orientalizantes que traen consigo los fenicios. Van a asumir no igual, pero de una manera bastante acusada, sus estilos cerámicos, en general toda la cultura material que subyace a ese sustrato semita, y poco a poco se van a dar cambios que van a desembocar en los mundos que conocemos de la Segunda Edad del Hierro, como es el mundo ibérico. Aquí os traigo un ejemplo de casa del bronce final, concretamente del Cerro de Cabezuelos en Jodar, y pues, básicamente para que veáis un poco qué es lo que nos estamos encontrando en la península ibérica, justamente cuando estos contingentes semitas llegan a las costas. Como podéis ver, son casas que no tienen compartimentación interna, y que poco a poco, en fruto de estos intercambios, tanto culturales como ideológicos, van a ir evolucionando a las clásicas casas de planta rectangular con especialización de espacio, etc. Ahora me gustaría tratar poco a poco estos ámbitos que hemos estado viendo, que lo he estado comentando al principio, y las implicaciones sociales e históricas que tiene. Una cosa interesante del asentamiento fenicio en primera instancia es que no van a asentarse directamente en territorio peninsular. Normalmente van a escoger zonas que sean fondaderos seguros y que sobre todo tengan peñones, pequeños islotes que sirvan como preasentamiento para inspeccionar lo que es la zona de la costa, y si es una buena zona, asentar ya directamente el asentamiento de mayor duración. Como por ejemplo, en la costa granadina tenemos los casos de Salobreña y Almuñécar. Aquí os traigo otro de los asentamientos importantes de la península ibérica, el castillo de Doña Blanca. Desde siempre, desde hace relativamente poco tiempo, se ha considerado el yacimiento con unas cronologías más antiguas. Está del siglo VIII a.C., pero bueno, obviamente por el tema de las recalibraciones del carbono 14 se ha ido actualizando, ¿no? Simplemente os lo traigo a colación para que veáis otro estilo de asentamiento, para que veáis qué es lo que conlleva un asentamiento fenicio. Casas de planta cuadrangular, con suelos terreros y con alzados de adobe tapial, y sobre todo toda una serie de estructuras para almacenaje, viviendas, hábitats domésticos, por tanto privados, pero también importantes defensas. Es decir, esto es una cosa que se ha debatido mucho, ¿no? Y es que desde el primer momento los fenicios traen consigo todas las herramientas poliorcéticas, es decir, defensivas, en cuanto a sistema defensivo, que traen propios del Próximo Oriente. Y por tanto se defiende que no todas las relaciones tuvieron que ser amistosas. En relación a ello, cabe destacar que los asentamientos indígenas, algunos estaban fortificados, otros no, pero por ejemplo en la zona del Aljarafe sevillano, en la zona de influencia de la cultura tartésica, entre comillas, los asentamientos indígenas se fortifican un poco más tarde. Es decir, que se esgrime un proceso en el que en un primer momento habría una relación medianamente pacífica, pero posteriormente son los indígenas los que se apropian de ese concepto de poliorcético, de esa necesidad de protección,
respecto tal vez a los fenicios o entre ellos mismos, no se sabe exactamente. Pero poco a poco esta idea van a ir percolando en las poblaciones locales. Aquí tenéis algunas imágenes más del castillo de Doña Blanca. Y aquí tenéis, bueno, el muro de Huelva. Os traigo esta imagen porque creo que ejemplifica perfectamente cómo es el tipo de construcción defensiva de Próximo Oriente. Grandes sillares, careados por todos sus lados, es decir, abrasados y dando una cara lisa. Y como podéis ver, es un tipo de construcción que no se conoce aquí. Es decir, hasta la fecha, los asentamientos prehistóricos, los que disponen de murallas, se hacen con mampuestos, grabados con tierra, etcétera, pero no conocen una cosa como esta. Otro asentamiento interesante es Toscanos, en la costa malagueña. Este asentamiento, para que veáis el patrón de asentamiento fenicio, también se va a asentar cerca del río. Es una cosa que no he dicho antes, disculpad, pero cada uno de los asentamientos fenicios que se dan en las costas de la península ibérica tienen cerca tanto un fondeadero seguro como cercanía a un río. En el caso de Toscanos es bastante elocuente porque dentro de su estructura se han encontrado varios almacenes, actividades relacionadas con las salazones y, en definitiva, con la transformación de bienes de consumo. En este caso, nos encontramos cerca del río Guadalhorce y en este caso dura bastante poco, ¿no? Porque hubo un desastre natural que obligó a abandonar a la población este yacimiento. Otro, por ejemplo, es el Cerro del Villar, que, por ejemplo, destaca por la cantidad de almendras que se han encontrado en este contexto, para que veáis este tipo de materias primas que están circulando por las costas mediterráneas. Y, por supuesto, tenemos las últimas investigaciones que provienen del Cabezo Pequeño del Estaño. Está en Alicante. Está justamente cerca del curso del río Segura. Y, al igual que todos estos yacimientos que hemos estado viendo, es un fondeadero bastante seguro. Y para que veáis un poco cómo también, al igual que el castillo de Doña Blanca, qué es lo que está primando en esta arquitectura fenicia. Básicamente es una arquitectura muy dinámica, muy práctica, en el que se tienen que aunar tanto la defensa de ese espacio como la capacidad de almacenamiento y productiva. Es decir, desde el primer momento están levantando muros y defensas a la oriental, como por ejemplo pueden ser estas murallas de casamatas, que se llaman, que son estas murallas con estos vacíos. Lo veis aquí el C1, C2. Y que básicamente lo que están buscando es maximizar tanto la defensa del asentamiento como la capacidad de almacenamiento. En el caso de para que veáis un poco, tampoco quiero entretenerme mucho en casos concretos, ¿no? Porque tampoco viene el caso, pero en el caso de este yacimiento es bastante interesante porque mientras que parte de la muralla se destruye por un terremoto, intentan reconstruirlo, pero da la casualidad de que poco a poco se va abandonando parte del asentamiento hasta que en el último momento se construye este taller metalúrgico y al final las investigaciones señalan que la gran mayoría de población se va a la Fonteta, que es otro yacimiento del sureste peninsular, y lo único que queda directamente funcionando es el taller metalúrgico, para que veamos la importancia que tiene la transformación y obtención del metal para esta gente. Aquí vemos las murallas. Bueno, quería también dar un paseo rapidito por las necrópolis, porque realmente a partir del mundo de la muerte fenicio podemos conocer
realmente cómo pensaban. Como podéis ver, hay asentamientos que, bueno, un punto antes. El mundo fenicio tiene multitud de ritos, en el sentido de que no solo se decantan por cremación o inhumación. Y, por ejemplo, el caso de la necrópolis, la tenemos bastante cercana, las necrópolis de Almuñécar, que son dos, Velilla perdón, y Puente de Noy, es bastante ilustrativo porque en el caso, en el Cerro de San Cristóbal, se va a situar la necrópolis de Laurita. Es una de las necrópolis que se inicia, que es la primera que se funda, con un pequeño contingente semita. Es decir, son básicamente menos de 80 años, 3/4 de siglo aproximadamente, de tumbas en las que básicamente es todo incineración, y dentro de toda esta tipología de tumbas, que son básicamente tumbas de pozo o en L, nos vamos a encontrar tumbas de incineración en alabastrones como estos. ¿Qué nos está diciendo esto? Estos alabastrones, bueno, se ha debatido mucho sobre ellos, pero una de las cosas importantes que nos dice el mundo funerario fenicio es que son muy permeables a todas esas culturas del Mediterráneo con las que tienen que hacer acuerdos comerciales, en este caso con el mundo egipcio. En este sentido, resulta bastante elocuente que en muchas de las tumbas fenicias nos encontremos con elementos egiptizantes, como son escarabeos, como son anillos con símbolos egipcios, etc. Aquí tenéis más alabastrones de la necrópolis. Insisto, esta primera necrópolis con ese primer contingente que llega a Sex, al Muñécar, va a verse truncada su existencia porque básicamente el sustrato no les permite hacer las tumbas tipo hipogeo de pozo de mayor tamaño, y se van a Puente de Noy, que es esta necrópolis. Esta necrópolis, después de que abandonan Laurita, es la necrópolis que va a sobrevivir en Almuñécar hasta bien entrada la época romana. Aquí nos vamos a encontrar con un montón de tumbas y tipologías, y sobre todo destaca una que por sus dimensiones es bien conocida, que es la tumba E1 de Almuñécar, que tiene una tumba que tiene un pozo de aproximadamente 7,5 metros. Para que veáis la capacidad constructiva y técnica que pueden llegar a alcanzar estas poblaciones. Este tipo de tumba da la casualidad de que es la primera, o una de las primeras que se funda en esta necrópolis de Puente de Noy, y es muy similar a la última de Laurita, es decir, que intentaron hacer esta tumba allí, no les salió bien porque es esquisto, y se fueron a los sedimentos cuaternarios y terciarios de esto de Puente de Noy, que son mucho más fáciles de excavar. Aquí vamos a ir entrando un poco ya en materia cultural, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en estos primeros ambientes fenicios? Pues en las tumbas básicamente se han encontrado platos de engobe rojo, al igual que ánforas. El ánfora fenicia, el ánfora per se, es una de las formas más emblemáticas del mundo antiguo, y van a ser las primeras que tendrán como referente los indígenas de estas poblaciones del Bronce final, en las que inspirarse, y poco a poco las que van a asumir después el mundo ibérico. Aquí tenéis algunos ejemplos de ajuares fenicios de Puente de Noy. Por ejemplo, tenemos huevos de avestruz, tenemos jarros de boca de seta, trebolados también, lucernas treboladas también, y básicamente son personas que van a tener un gusto, cuando encontráis, por ejemplo, este tipo de engobe en un contexto antiguo, es muy común, es decir, este tipo de engobe, muy a la oriental, junto también a cerámicas propiamente griegas, con estilos que nos remiten a la isla de Eubea en Grecia. Aquí, por ejemplo, tenéis
otro hipogeo, que es el de Trayamar, y en el que vemos que se está repitiendo este mismo esquema, ¿no? Con el ánfora, el soporte, la tapadera totalmente de engobe rojo, los sarcófagos, como los que se han encontrado en Cádiz, con inhumaciones. Aquí podéis ver más ejemplos. Y luego también una cosa que también se refiere a este sincretismo religioso, esa asunción por parte de los fenicios con las culturas que van a ir encontrándose a lo largo del Mediterráneo, se puede ver perfectamente en su mundo religioso. Es decir, el mundo fenicio va a asumir con mucha facilidad todas las varias divinidades, sobre todo egipcias, y por tanto nos podemos encontrar con trasuntos o mezcla de identidad de un dios como es el suyo Melkart con un dios de raigambre fenicia como es Osiris. Aquí tenéis un poco ejemplos de cultura que se han encontrado en Pecio, en los alrededores de Cádiz, como estas máscaras, la de la izquierda, que se relacionan con el culto a Baal Amón, por ejemplo. El sacerdote, lo le llaman el sacerdote, que también se cree que puede ser una especie de trasunto de Osiris. Las máscaras negroides también se han encontrado en varios pecios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hemos visto a los fenicios, han llegado a las costas de la península ibérica, empiezan a tener relaciones más o menos pacíficas o más o menos conflictivas con las poblaciones de interior, y evidentemente el mundo interior cambia. Es decir, no es el mismo, va a empezar a producirse modificaciones en la cultura, en los comportamientos, y uno de los casos más complejos, historiográficamente hablando, es el ámbito tartésico. El ámbito tartésico, como bien os indico ahí, es realmente una categoría arqueológica que surge como un resultado de los primeros contactos entre los fenicios y las culturas de interior, ¿no? Lo que nos interesa de aquí es que las poblaciones del bronce final van a ir mutando, van a ir asumiendo nuevas tecnologías como son la cerámica hecha a torno, esa vivienda de planta rectangular y, como dije al principio de la presentación, ese incipiente desarrollo de los sistemas defensivos ante una necesidad de defenderse o bien de una situación de peligro. Aquí os traigo el famoso tesoro del calambolo para que veáis un poco qué es lo que nos ha estado dando ese ámbito tartésico todavía complejo de definir por cuanto los investigadores no se han puesto totalmente de acuerdo en cuanto a qué es tartésico, qué no. Ahora, por ejemplo, se está cambiando el panorama historiográfico y se está viendo y se está defendiendo que los fenicios cada vez se están penetrando más en el interior. Es cierto que tenemos, por ejemplo, yacimientos de interior con cultura material fenicia, como el Cerro de la Mora. Poco a poco estamos viendo cómo estas comunidades de interior están tanto asumiendo como coexistiendo con estas nuevas poblaciones semitas. Aquí, por ejemplo, tenéis el carambolo, para que veáis cómo la zona del Aljarafe sevillano está asumiendo cada vez más esa construcción a la oriental y también asumiendo, por ejemplo, estos tipos de altares, hogares con forma de piel toro extendida y algunas cerámicas emblemáticas como pueden ser las cerámicas tipo carambolo, que están aunando tanto tipo cerámico del bronce final, ¿no? Como pueden ser estos vasos de perfil en S cadenados, con decoraciones que son rojas de inspiración fenicia. Y una vez que que se ponen en marcha todos estos mecanismos culturales, nos encontraríamos con la cultura ibérica. Aquí tenemos que hacer un alto porque, claro, he hablado de Fenicia, he hablado un poco de la gente del bronce final muy por encima, muy casi nada, y luego meto esto del mundo ibérico. Claro. Entonces, a ver, hay que ver que dependiendo de la zona donde
estemos estudiando, nos vamos a encontrar con unas denominaciones historiográficas y con otras. Porque claro, toda la zona de Aljarafe sevillano, zona de Huelva, parte de la zona de Huelva, etcétera, hasta el Valle Medio de Guadalquivir, podemos, historiográficamente se define como tartésica, ¿vale? Y me diréis, ¿y qué está pasando aquí? Es decir, aquí los fenicios entran mucho, entran poco. Bueno, realmente aquí estamos hablando de poblaciones del primer hierro que están asumiendo poco a poco el torno, que están complejizándose, pero no tenemos una denominación concreta, sino que los llamamos pues, ambientes preibéricos, protoibéricos. Ahora seguiremos con esto. Entonces, lo que quiero decir es que cada zona del sur va a tener un proceso de asimilación de lo oriental y sobre todo una reinterpretación de lo oriental en distinto grado. Por tanto, normalmente cuando hablamos de la cultura ibérica, es decir, ese resultado, esa transformación de las poblaciones locales como consecuencia de los contactos con componentes semitas, con comunidades semitas, normalmente siempre se suele hacer una parte y hablan del mundo ibérico y aquí el mundo turdetano, que serían serían el mundo que surge heredero del ambiente estratégico. Sea como fuere, lo que os quiero reflejar con esto es que el mundo ibérico se va a desarrollar desde Derault, en el sur de Francia, hasta todo el sur de la península ibérica. Y todos estos nombres que veis realmente son civitates, son pueblos cuyos nombres son legados por los romanos, que cuando llegan a la península ibérica a causa de la Segunda Guerra Púnica, se les pone un nombre con el objetivo de, digamos, ordenar la amplia realidad que se encuentran justamente cuando llegan. Por tanto, claro, el gran problema de la historiografía y de la arqueología en general ha sido, en muchos casos, intentar identificar ciertas zonas con, por ejemplo, mastetanos, contestanos, gabones. Y claro, esto es un problema porque, claro, hay toda la cornisa de la costa este, de la península ibérica y el sur, sí, se integran dentro de la cultura ibérica, pero hay pequeñas diferencias regionales. Esas pequeñas diferencias se deben a que son bastetanos y los otros son oletanos. Complicado, porque realmente lo que documentan los autores clásicos y por ende los romanos, debemos considerarlo como el mundo ibérico en el siglo III. Es decir, que del siglo VI al siglo III ha habido cambios que se nos escapan en muchas ocasiones y que es complicado de valorar. Por tanto, las cronologías que manejamos, al menos aquí en el sur-sureste, son estas, es decir, un bronce final que duraría en algunos puntos hasta el final del siglo VIII, un preibérico y protoibérico, ese primer hierro, en el que se ensayarían esos contactos entre poblaciones fenicias y poblaciones de interior. Y luego, esos tres periodos que conocemos como ibérico antiguo, pleno y final. Como podéis comprobar, el ibérico final corresponde a partir desde la Segunda Guerra Púnica hasta ya la asunción romana de todo lo que es la zona de desarrollo del mundo ibérico. Bueno, realmente uno de los ámbitos donde mejor se va a conocer el mundo ibérico es el mundo de la muerte. Las necrópolis han sido excavadas desde muy antiguo y, bueno, al principio obviamente excavadas con poca metodología y algunas expoliadas, y han dado pues todo tipo de cultura material ibérica y realmente me gustaría transmitiros que mientras que el mundo de los
vivos, el mundo urbano, no es que sea parco, sino que muestra, obviamente, lo más terrenal. No hay grandes signos de riqueza, más allá, no hay grandes signos de expresión artística. En el mundo de la muerte, en el mundo funerario, va a haber una expresión enorme de todo el arte y toda la expresión que pueda llegar a alcanzar este círculo cultural. Por tanto, nos vamos a encontrar con una característica importante, que es la asunción por el mundo, por la comunidad ibérica, de la cremación. Va a ser un rito extendido a lo largo y ancho de todo este ámbito, y nos vamos a encontrar todo tipo de estructuras de tumbas, desde una simple fosa con la urna ibérica y la ceniza en su interior, hasta túmulos, como por ejemplo son los de la necrópolis de Tutuji, aquí en Granada. También nos encontramos con, son pocas, o casi ninguna, como la que como esta de la cámara sepulcral de Toya, que es una cámara con 3 naves con varios nichos y repisas sobre las que colocar, aquí lo podéis ver mejor, colocar todo el ajuar funerario. Pero ya os digo que de las estructuras más usuales básicamente es la excavación de un lóculus o un agujero donde se depositan todo el ajuar y las cenizas del finado. Otra tumba muy interesante, ¿no? Es la 154, o la tumba de la Dama de Baza, que, como podéis ver, tiene un rico ajuar que en un principio se adscribió a un hombre, pero realmente nos estamos encontrando con una mujer. Por tanto, una de las cosas que es realmente más interesante de este mundo ibérico es la asunción, al menos a la asunción de ciertas mujeres de elementos que tradicionalmente se han asumido a los hombres, como por ejemplo puede ser la falcata, hasta tal punto que incluso el propio arma de la falcata se está viendo como un objeto que marca un rito de paso entre la niñez y la adultez. Otro elemento de esta cultura ibérica son los famosos santuarios al aire libre, que son especialmente prolíficos en la Vastetania, en la que se han encontrado enormes cantidades de cerámica rota y que básicamente se interpretan como lugares con una importante significación simbólica y en el que las poblaciones ibéricas iban allí, iban con su cerámica, la rompían para pedir cosas en su vida cotidiana, etcétera. También se han encontrado exvotos. Y otra cosa interesante de estas poblaciones ibéricas es la arquitectura y el urbanismo. Como hemos podido ver antes, la arquitectura doméstica y defensiva fenicia trae modelos completamente orientalizantes por primera vez a la península ibérica. En este caso, a partir del siglo VI a.C., se dan en la mayor parte del territorio ibérico el surgimiento de grandes asentamientos conocidos como oppidum, o poblados fortificados en altura, que, bueno, vamos a encontrar de distintas extensiones. Para que veáis las diferencias, por ejemplo, nos podemos encontrar asentamientos de, entre comillas, pocas hectáreas, ¿no? Como puede ser el Baza, otros de muchas más hectáreas, como pueden ser este de Puente Tablas. Y una cosa importante a la hora de valorar el mundo ibérico es la asunción de trazados cuasi ortogonales a lo largo del desarrollo urbano de estos asentamientos. Como podéis ver, no solo el desarrollo urbano va a crecer, se va a complejizar las relaciones urbanas sociales en sus interiores, sino que además van a mostrar toda una serie de ingenios poliorcéticos, entre ellos torres cuadrangulares, murallas con sillarejo, etc. Aquí, por ejemplo, veis una imagen del Palacio de Puente Tabla. En el mundo ibérico se van a dar todo tipo.
de unidades domésticas, desde las más simples de entre 1 a 3 habitaciones, hasta las más complejas, algunas de ellas de patio central, que toman directamente ese modelo de casa mediterránea de patio central, en el que la luz incide directamente en el centro y en la que está rodeada de una serie de estancias con distintas actividades, como puede ser la actividad textil, la molienda, la cocina, la zona de pernocta, etc. Con todo ello, aquí tenéis, por ejemplo, la imagen del Palacio del Oppidum de Puente Tablas, con un betilo aquí en mitad de la entrada de una de las puertas, que se relaciona con procesos astrológicos. Otro yacimiento, por ejemplo, para que vayáis bien, el Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas, con una estancia con 3 piedras hincadas de todavía difícil interpretación. Luego también nos vamos a encontrar con yacimientos que exhiben un modelo tipo calle central, como podéis ver este de Azaila, en el que una calle central va organizando el espacio interno. Y por supuesto, este es un muy buen ejemplo, el Castell de Bernabé en Valencia, en el que este tipo de fortín edetano se va a distribuir en torno a esta calle central con una serie de departamentos, muchos de ellos relacionados con el almacenamiento. Y sobre todo vamos a reconocerlo al mundo ibérico por la arquitectura en tierra. Es decir, van a consistir en casas, la casa ibérica va a consistir en un zócalo de piedra y mampuesto con un alzado en adobe o tapial y una cubierta a un agua. Y por supuesto van a adaptarse al terreno en el que, dependiendo del yacimiento, el terreno en el que dispongan, hasta tal punto de aterrazarlo, como pasa por ejemplo en San Miquel de Liria. Aquí podéis ver también algunos yacimientos, algunos contextos ibéricos excepcionales, como es el Cerro de la Cruz de Almedinilla, en el que es un poblado ibérico de la campiña cordobesa, que se destruye en el ibérico final hacia el siglo II a.C. Y podemos ver cómo quedó in situ prácticamente todo, entre ellos esta zona de almacenamiento con ánforas ibéricas, o por ejemplo el yacimiento del Oppidum de Libisosa, en el que fue destruido en época sertoriana, a principios del siglo I a.C. Y aquí podéis ver, pues, por ejemplo, esa arquitectura en adobe en la que estaba hablando, con esos zócalos de piedra y ese alzado en adobes. Aquí, por ejemplo, podéis ver parte del derrumbe, que es impresionante, ¿no? Viendo cómo ha caído todo el derrumbe encima de esa ánfora ibérica y esa dresel romana. Entonces, ahí está. Después tenemos otros inventos poliorcéticos, como hemos dicho, os recordáis esas torres cuadrangulares que hablé del mundo fenicio, que van a ser asumidas fácilmente por el mundo ibérico. Nos encontramos también con casos puntuales, como por ejemplo son las torres de Ullastret en Gerona, que se ven directamente influenciadas por el mundo griego, por la colonia de Ampurias, o directamente cosas muy puntuales, como son estas torres de Tivisa en Tarragona. Estas torres responden a un modelo completamente helénico. Es decir, este tipo de torres la vamos a encontrar en la arquitectura helénica de Sicilia, y nos están hablando de que los ibéricos están tomando elementos centro-mediterráneos para reproducirlos en su lugar de origen. ¿Cómo? Fácilmente. Como bien sabéis, parte de contingente ibérico están siendo usados como mercenarios por las potencias mediterráneas, o sea, Cartago y Roma. Esto pone de relieve la asunción
de esas ideas mediterráneas que están cogiendo estos mercenarios para cuando vuelven a casa ser reproducidas. Pero de hecho, este caso es bastante elocuente porque estas murallas están mal hechas. Es decir, el ángulo que tienen es demasiado cerrado como para poder desviar proyectiles, porque realmente estas torres están diseñadas para que no sea cuadrangular la torre y no se rompa directamente con un impacto. No sé si me explico. La cuestión es que están mal hechas, es decir, el desvíe del proyectil no sería óptimo y por otro lado nos está hablando de que da igual que estén mal hechas, lo que importa es el símbolo que significa el tener una torre a la forma helénica. Aquí tenéis el yacimiento de Tivisa y aquí tenéis aquí abajo las torrecillas. O, por ejemplo, otras formas de construir, como por ejemplo la muralla ibérica de Iliberris, aquí en Granada, en la que en vez de sillarejo se estaba usando mampuesto, proviene de cursos fluviales. Por tanto, lo que nos está hablando cada una de las regiones de la zona, del mundo ibérico es que se están adaptando a los materiales que tienen más cercanos y sobre todo también a sus tradiciones constructivas pretéritas. El armamento también es una cosa recurrente que se ha estudiado mucho debido al gran número de armas que se han encontrado en las necrópolis. Aquí, por ejemplo, podéis ver unos vasos pintados de la zona del Levante con muestras de escenas de guerra. Y pues, básicamente, realmente lo que me interesa que os quedéis con el mundo del arma es que la gran mayoría de ellas se ha encontrado en necrópolis descontextualizadas. Tenemos distintos elementos como el humbo de los escudos, varias puntas de lanza y, por supuesto, la falcata se presenta como el arma ibérica por excelencia. Aunque realmente lo más interesante, y sinceramente lo digo porque si retrotraemos si intentamos reconstruir la vida de estas personas, parece ser que en alguna ocasión se ha dado excesiva importancia a lo que es el mundo de la arma, al mundo de los mercenarios, etcétera. Pero no hay que olvidar que los enfrentamientos entre asentamientos ibéricos serían de muy pocos, de muy pocas personas y sobre todo estas personas se dedicarían sobre todo a la actividades agropecuarias. Por tanto, yo creo que es más interesante que incidamos, ¿no?, en estas estructuras en las que van a demostrar sus necesidades realmente más cotidianas, ¿no? Así, uno de los elementos que se van a repetir mucho en los asentamientos ibéricos van a ser las estructuras de almacenamiento, ya sea a través de almacenes adosados a la muralla, ya sea a través de silos, tinajas encastradas. ¿Y qué van a guardar? Pues principalmente pues, sólidos, semisólidos, trigo. Y una cosa interesante es el paso en estas comunidades de un tipo de molino. Vamos a pasar del conocido desde época prehistórica molino barquiforme a otro completamente diferente, que es traído, el modelo viene de Centro Europa, un modelo centro mediterráneo, que es el molino rotatorio, con una parte durmiente y una parte rotatoria. Incluso, más interesante, incluso cabe encontrar este tipo de utensilios para la agricultura que realmente no han cambiado apenas desde nuestros días, y que ponen de relieve realmente la base económica que tenían estas poblaciones. Aquí, por ejemplo, tenéis una moneda con la decoración y con la muestra de una espiga,
fruto de la importancia que tuvo la agricultura en estas poblaciones, e incluso algunas estructuras que se han interpretado como hornos de pan, donde se transformaría este cereal. Otro material importante serían los separadores de hilo ibérico, junto a las pesas de telar y a los pónderas y a la fusayola, formarían parte de todo ese corpus material para el trabajo del hilado. Y bueno, simplemente para iros refrescando un poco el tema de la escritura, ¿no? La escritura ibérica, que no es solo una escritura, sino que hay realmente dos, con excepción de la greco-ibérica. Estas dos escrituras comparten ciertos símbolos, pero no los mismos valores. Por tanto, se tienen que, por la fuerza, diferenciar. Y, por otro lado, la escritura tartésica, que hasta la fecha es la más antigua de la escritura paleohispánica. Y, por supuesto, recordaros que la escritura ibérica se sabe transcribir, pero no se sabe lo que dice, a no ser que encontremos un texto bilingüe en griego o en latín. Fruto de esta evidencia escrita, por ejemplo, encontramos las téseras de hospitalidad, que básicamente son documentos en los que tanto una ciudad y un individuo, o viceversa, o dos ciudades o dos individuos, etcétera, se juran protección y hospitalidad, como por ejemplo, una ciudad promete ayuda, hospedaje, protección a esta persona, básicamente eso. Aquí tenéis otra evidencia de escritura ibérica. Y referido al tema de, no sé si recordáis lo que os dije al principio de la exposición del mundo ibérico, el tema de la escultura resulta realmente elocuente, porque mientras que el mundo cotidiano es bastante parco en su expresión artística, ¿no? Tampoco lo necesitaba realmente. El mundo de la escultura es bastante interesante por cuanto muestra esa intensidad, esa expresión de sentimiento y de intencionalidad. En este caso, por ejemplo, tenemos este conjunto del pajarillo de Huelma, en el que, como podéis ver, hay toda una serie de escenas heroicas en el que una persona destacada, probablemente un miembro de la élite, se está enfrentando a una serie de criaturas. Y como podéis ver, el hombre pues está eso con la mano en tensión, está tranquilo pero preparado para sacar la falcata en cualquier momento. O el cerrillo blanco de Porcuna, el cual fue destruido en torno al siglo VI a.C., probablemente como una damnatio memoriae, y en el que nos encontramos toda una serie de escenas y de personajes, como por ejemplo este hombre portando una armadura, este hombre masturbándose, o peleando contra animales mitológicos. Aquí podéis ver una escena de lucha en el que uno está probablemente con una lanza o atravesando a otro, o monumentos funerarios como el famoso de Pozomoro, que está basado, pues, se inspira en los monumentos funerarios neohititas. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues, la famosa Dama de Baza, ya que ya hemos visto anteriormente, y que casualmente no lo he comentado antes, pero realmente es una caja cineraria, un larnaque que se llama también, porque por la parte de atrás está hueca, es decir, por ahí se pueden depositar las cenizas de la finada en este caso. Algunos exvotos, como por ejemplo el guerrero de Moshant, viste a la derecha que tenéis, algunos exvotos con forma orante, sedente, etcétera, que nos encontramos en contextos funerarios. Otros votos, como por ejemplo el Cerro de los Santos, como podéis estar viendo, la gran parte de la estética o de cómo ya vestido, etcétera, los conocemos gracias a estas pequeñas muestras de arte, porque realmente pues, los otros yacimientos, la otra cultura material resulta bastante inexpresiva.
Vale. Bueno, después de este descanso vamos a meternos en materia para ver qué indicadores, cuál es la información que nos puede proporcionar la cerámica en cada uno de estos ámbitos culturales y sobre todo interpretarla de una manera adecuada. La cerámica, como todos sabéis, es uno de los materiales que más se conserva en el registro arqueológico. Lo habéis oído por activa y por pasiva, por tanto no voy a insistir más en ello. Lo que sí me interesa, sobre todo, es que manejéis un concepto que tanto yo como Pablo, como mis otros compañeros del curso, que manejamos, y es el concepto de clase cerámica, que se define como un conjunto de cerámicas fabricadas con semejantes parámetros tecnológicos en un mismo taller o conjunto de talleres regionalmente relacionados entre sí. Como podéis ver, es un concepto que es práctico en tanto en cuanto en la clasificación de materiales cerámicos, pero que a veces cuesta aplicarlo dependiendo qué tipo de cerámica estemos tratando. Ya lo iremos viendo poco a poco. Antes de proceder a ver las distintas clases cerámicas, me gustaría que supierais algunos problemas que tenemos en la prehistoria a la hora de trabajar con ella. El problema es que... ¿Sí? ¿No? Compartiendo pantalla ahora mismo. Ah, hostia. Pensaba que estás haciendo introducción. Ah, amigo, vale, ya está. Disculpad, chicos. Bueno, tampoco he dicho mucho más. Se ve ahora, ¿no? Ah, ahora, perdón. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale, disculpad. Bueno, como os decía, nosotros manejamos el concepto de clase cerámica, que es el conjunto de cerámicas fabricadas con similares, semejantes parámetros técnicos en un mismo taller o en algunos talleres relacionados regionalmente entre sí. Una vez dicho esto, os tengo que advertir respecto a ciertos problemas que tenemos a la hora de trabajar con cerámica prohistórica. Uno de los mayores problemas es que no tenemos un protocolo claro porque falta sistematizar las distintas clases cerámicas. En este sentido, es de decir que el ámbito del sur de la península ibérica está mucho mejor que otros ámbitos peninsulares, porque realmente, por ejemplo, con cerámica hecha a mano es complicado atribuirle la categoría clase, porque realmente estamos tratando tantos talleres como... un momentillo, quitar esto. Disculpad, estamos estando ahora sí. Vale, disculpad. Porque realmente, por ejemplo, estamos tratando con tantos talleres como poblados hay. Y por supuesto, las veces que se ha intentado sistematizar las distintas clases de cerámica, se ha tendido a la generalización de tipologías regionales en vez de tentativas universales, que realmente son útiles para un yacimiento, una región, pero no para el estudio del conjunto cultural que estamos tratando. Esto realmente está poniendo sobre la mesa la complejidad social y cultural que hay en la península ibérica. Es decir, si hubiera una... si todo el mundo ibérico, por ejemplo, fabricara toda y cada una de las clases cerámicas de la misma manera, nos estaríamos encontrando ante una realidad bastante homogénea, pero dado que ahí no lo es, consecuentemente la cultura material tampoco lo será. ¿Vale? Además, otro problema es que, otra consecuencia de este estudio de cerámico es que vamos a tender a llamar, como llaman los griegos a su paso, a las cerámicas que de manera parcial o total se parezcan a esos vasos. Por tanto, antes de empezar a exponer los distintos tipos de producciones que existen, quiero que veamos algunos nombres para que os suenen simplemente.
Aquí tenemos algunos vasos griegos, como por ejemplo la lecanea y el pixis, que se usaban para guardar ungüentos, para guardar joyas, etcétera. Y uno básicamente tiene lo diré, una tapadera con pomo y la otra no. El aríbalos, que se usaba para verter y contener aceites, y como podéis ver, esa boquita de seta sirve para extender el aceite y extenderlo bien por el cuerpo. El ascos, básicamente es una aceitera. El ritón, que es una copa con forma de animal o con distinta decoración plástica. El dinos, que si os dais cuenta tiene tiene un quiebro que realmente está imitando un caldero. Y por ejemplo, este tipo de cerámica griega pone sobre la mesa una cosa muy interesante que va a producirse en algunas piezas cerámicas, que es la imitación de piezas metálicas. No tanto como parecerse, que también lo pretende, sino para asumir ese rol que juegan dentro de la sociedad. El léquitos, el alabastrón que imita el alabastro. El ánfora, como podéis, una de las piezas más reconocibles por su propia palabra, ánfora, dos asas. El cálatos, la hidria para guardar para contener agua. El pitos o tinaja, realmente es lo mismo, es un gran vaso de almacenamiento. Las cráteras para mezclar el vino, las típicas que habéis visto, que probablemente hayáis visto, de columnas, volutas, cáliz. No vamos a entrar mucho más en esto. El oinocoe, jarro trebolado. En la bibliografía hay distintas formas de referirse a ello. Los platos de pescado, caracterizados por ese pequeño rehundimiento del centro en el que supuestamente se pondría salsa para acompañar el pescado. ¿Y por qué se come pescado? Pues porque aparecen ahí pintados pescados, pero realmente no tenemos ningún argumento definitivo como para que en el que nos indique que solo se comía pescado. La Kilix, las copas para beber por antonomasia. El cántaros, que como os dais cuenta tiene estos cambios tan abruptos en su perfil, que al igual que el dinos están imitando el vasos de metal. Y también el esquifos y el quiatos van a ser muy frecuentes. Ahora la intención es ir viendo por cada zona las producciones que hay para que tengáis una herramienta mínima para identificarla. Y por supuesto, mi recomendación es que si vais a cometer una excavación sobre una cronología o esperáis algo, en mano manual y a catalogar lo mejor que se pueda. Antes de empezar con la cerámica que van a surgir en la península ibérica, que van a aparecer en la península ibérica, quiero enseñaros algunas cerámicas fenicias que aparecen en la zona sirio-palestina. Como podéis ver, este tipo de urna. Estas aparecen en Chipre con este tipo de decoración pintada muy oriental. Y básicamente esto es lo que nos vamos a encontrar en ámbitos fenicios, en los primeros ambientes fenicios. Es decir, vajilla de engobe rojo, platos, lucernas, jarros, como los que hemos visto antes en la necrópolis fenicia, junto a un tipo de urna muy característico, que es la urna tipo cruz del negro, y también otro tipo de piezas bastante singulares, que son los morteros trípodes, que por cierto aquí en la provincia de Granada tenemos varios. Van a ser de las piezas fenicias más evidentes en el registro arqueológico. También poco a poco vamos viendo cómo este engobe se va a ir diluyendo poco a poco y va a dar lugar pues, a cerámicas también sin engobe, que las podemos también encontrar en el registro, como parcialmente pintadas. Quiero que os quedéis, por ejemplo, con esta urna, se llama urna de orejetas, porque esta va a ser una de las piezas que va a asumir con mucha fuerza en el primer momento el mundo ibérico. Y referido a eso también una cosa importante. El mundo ibérico en un primer momento va a asumir las primeras piezas de cerámica ibérica
son copias de la vajilla fenicia. Y iremos viendo cómo poco a poco van a ir quedándose unas formas y van a desaparecer otras. O los cuencos lucerna. ¿Os acordáis de esos cuencos que aparecían en los santuarios ibéricos? También lo encontramos, evidentemente, en ambientes fenicios. Y otra cosa que me interesa recalcar. Como es lógico y normal, el mundo fenicio no es inmutable. Evidentemente también está sometido a cambio. Por tanto, en la historiografía se conoce como horizonte púnico o mundo ya púnico a aquellos asentamientos fenicios a partir del siglo VI a.C. Por diversos azares políticos, las colonias y los asentamientos fenicios del Mediterráneo occidental van a quedar aislados de su metrópoli de origen, como puede ser Tiro, y van a asumir con más fuerza estilos propios y, por tanto, la cerámica de un siglo VIII, VII no va a ser lo mismo que una cerámica del siglo IV, III. A partir de ese siglo VI en adelante, podemos hablar ya de ese horizonte púnico en el que ya vamos a ver algunos cambios, sobre todo acusado por una presencia menos importante del engobe, aunque siempre con esas pinturas bícromas que caracterizan a algunos conjuntos fenicios. Otros ejemplos bastante evidentes son los cambios que van a sufrir las ánforas. Ya os digo, respecto al tema de la ánfora fenicia hay 1001 escritos. Es decir, podéis encontrar la bibliografía que queráis, muchísimas. Pero bueno, para los iniciados en cultura material del mundo antiguo, los cambios más evidentes son los que hay entre las primeras ánforas fenicias, las famosas T10, propias de los primeros estadios fenicios en la península, y cómo van evolucionando a ánforas de cuerpo mucho más alargado y que en algunas ocasiones presentan carena hacia la mitad del perfil, como estas ánforas ya púnicas a partir del siglo VI de tipo tejoide. Con todo ello, en estos primeros momentos de la era del hierro, es decir, desde el final del siglo IX hasta este siglo VI a.C., no vamos a encontrar solo cultura material fenicia, sino que el mundo griego, a través de las rutas comerciales, van a filtrar, van a conseguir poner en circulación una serie de productos que van a ser los más antiguos griegos de los contextos indígenas que nos podemos encontrar. Insisto, incluso en las propias asentamientos fenicios del sur de la península nos encontramos con esta cultura material, lo que indica que por mucho que el gran aporte o la fundación haya sido a causa de contingentes semitas, el mundo fenicio y púnico siempre va a estar entremezclado porque tenemos que visualizar esas ciudades como un lugar de confluencia, de mestizaje, en el que se hablarían muchas lenguas y, por supuesto, los productos estarían entremezclados. Por tanto, no nos vamos a encontrar, obviamente, solo cultura fenicia o solo cultura ibérica, sino que va a haber una mezcla dependiendo de las redes comerciales que lleguen a estos asentamientos. Por poner ejemplo, y porque os lo podéis encontrar de manera bastante puntual aquí en el sur, pues por ejemplo tenemos las copas jonias tipo B2 del siglo VI, las ánforas SOS o Alabgos, que es una ánfora específica de transporte de aceite de la zona del Ática, o la famosa ánfora Masaliota del siglo V para el transporte de vino. También están los famosos cotiles de la necrópolis de Laurita, en el que podéis ver cómo también esas cerámicas griegas van percolando hacia las costas de la península. Otra cerámica que nos puede aparecer, pero que no necesariamente no es para nada numerosa, es una cerámica específicamente etrusca del norte de Italia, que es la de Buquero Negro, en la que se caracteriza básicamente por un bruñido y una superficie negra intensa, y como podéis ver en varias ocasiones,
se están reproduciendo vajillas de metal, como podéis ver en esta copa doble o en este jarro. Como os decía, también nos vamos a encontrar con toda una serie de producciones en el sur de la península ibérica, en los asentamientos costeros, que son fruto de esas transformaciones internas del mundo fenicio y que en la bibliografía vais a encontrar como producciones de tradición púnica. Es decir, aquellas cerámicas que nos encontremos en ambientes semíticos del sur a partir de entre el siglo III y el siglo I. Como os comentaba anteriormente, a partir de ese siglo VI, las comunidades fenicias van a quedar aisladas de su asentamiento originario. Y, por tanto, van a percolar dentro de ellos con mucha más fuerza estilos propios de ambientes helenísticos, es decir, griegos e itálicos. Simplemente para que lo sepáis, esto es lo que podéis encontrar en ambientes púnicos a partir de ese siglo III-I, que evidentemente después de la conquista romana no se borra toda esa tradición púnica. Evidentemente la población seguía teniendo un fuerte sustrato, tanto los que fueran del interior o propiamente lo diré, semita, y por tanto todas estas formas nos remiten ya a esa percolación de formas propias de los círculos itálicos mezclados con los griegos, etcétera, ¿vale? Ya os digo, en concreto este tipo de cerámica está todavía poco conocida, poco sistematizada, pero bueno, esto es un pequeño paso y que simplemente para que lo sepáis. Aquí tenéis otras formas de esa cerámica de tradición púnica, que, insisto, tenemos que separar tanto en su concepción como en su cronología de la cerámica fenicia inicial, caracterizada, como os digo, por ese fuerte engobe rojo. No obstante, lo que podéis comprobar es que, aunque cronológicamente estén separadas, hay modificaciones, pero realmente la esencia sigue estando ahí, como por ejemplo el ungüentario, los jarros, las ollas, etc. Antes del mundo ibérico, claro, esto estoy saltando por ámbito, pero es que es muy complicado porque prefiero hacerlo por ámbito que cronológicamente, porque es más complicado. Nos podemos encontrar en ese mundo preibérico y protoibérico una serie de producciones muy interesantes, que es la cerámica gris. La cerámica gris es una clase cerámica que que está formada en su mayoría por forma abierta, como las fuentes, las cazuelas, etcétera, que son casualmente formas pertenecientes al repertorio de cerámica hecha a mano, pero están hechas a tornos y bruñidas y cocidas en ambientes reductores. Esto lo que nos está hablando es una asunción del torno por parte de la población indígena y que reinterpreta a su manera y, sobre todo, reproducen lo que conocen, es decir, son formas que pertenecen a la cerámica hecha a mano propia del bronce final, pero hecha a torno. Insisto, la mayoría son formas abiertas, son las mayoritarias, pero también nos podemos encontrar cerradas. Otra cosa importante es, como podéis ver, esta cronología. Vamos a tenerla a partir en ambientes preibéricos y protoibéricos, es decir, que no estamos todavía, el mundo ibérico no se ha formado, sino que estamos en contexto de esas comunidades del primer hierro que están intercambiando influencias, economía, etcétera, con las poblaciones semíticas. Y estas cerámicas son realmente interesantes porque nos están indicando contextos antiguos. Como os digo ahí, desde inicios del siglo VII hasta el VI a.C. Y ahora vamos a entrar en la cerámica ibérica. Como indico ahí, son distintas clases cerámicas que podemos encontrar y vamos a ir viéndolas todos poco a poco. Para empezar, antes de nada,
la cerámica común. Básicamente son cerámicas oxidantes sin decoración, que la única diferencia con las pintadas es que estas están pintadas, básicamente, porque os puedo asegurar que podemos encontrar un galvo sin decoración de una cerámica ibérica pintada y clasificarlo como común y realmente ibérica pintada. Pero bueno, es la cerámica más reconocible en el repertorio ibérico, que van a estar presentes a partir de ese siglo VI y que poco a poco van a ir desbancando tanto a esas grises que os estaba hablando antes y por supuesto a la hecha a mano. La hecha a mano hay incluso pervivencia a partir de, al menos en el sur, en el siglo V, pero minoritaria. La cuestión es que esta cerámica, junto a la de cocina hecha a torno, van a ser los principales equipos vasculares del mundo ibérico. Como podéis comprobar, están pintadas de distintas maneras, en algunos casos con formas claramente orientalizantes, como estos lotos, como estos flamencos. Y aquí simplemente para que veáis un poco de tipología. Y recalcar, por ejemplo, algunos vasos que son bastante reconocibles y que creo que es bueno que conozcáis. Para empezar, el ánfora. Esta que tengo a la izquierda, de la que trataremos un poco más adelante. Cerámicas como páteras, vasos, jarros. El tonelete está de aquí arriba. No es muy común, pero os puede salir también. Luego también el cálatos de cuello estrangulado, que no tiene ninguna relación con otro cálatos que os voy a enseñar próximamente, pero para que los diferenciéis. Embudos, la famosa urna esta de la derecha, crateriformes, platos de pescado, ungüentarios. Como podéis ver, son formas que van a ir, que de alguna manera u otra tienen algo de ese repertorio inicial fenicio, pero que poco a poco van a ir modificando la población ibérica a su gusto y necesidad. Ah, mira, aquí está el cálatos, que se me había olvidado. Este cálatos de en medio, de cuello estrecho, nos puede aparecer por aquí, por la provincia de Granada, pero este de aquí, de la izquierda, este tipo de cálatos es propio del Levante y de hecho no se encuentra en otros contextos. Nos remite a contextos finales del mundo ibérico, siglo III-II, III-I, pero bueno, iremos viéndolo poco a poco, no nos agobiamos. Como os decía, algunas de las formas más emblemáticas en esta cerámica, mira lo que decía, es decir, esta es una urna que esta no está pintada, será clasificada como ibérica común, pero si está pintada, pues ibérica pintada. Bueno, es una de las cerámicas más usuales del mundo ibérico por cuanto van a contener las cenizas del finado en las necrópolis. Otras formas interesantes pueden ser los pialés, que son bastante escasos, pero ahí están, que son estas páteras con un umbo central. O esto, lo que estaba hablando, estos cálatos del siglo III al I a.C., que realmente en el área levantina se han convertido en toda una suerte de fósil director, si podemos llamarlo de esta manera, porque nos remiten justamente a momentos del Ibérico final, y se han relacionado con el transporte de miel, aunque tampoco tenemos argumentos para asegurar eso. Otra cosa que me gustaría recalcar en esta cerámica pintada es las acusadas diferencias que existen entre el Levante y el sur. Como podéis ver, estos cálatos, que como he dicho solo se detectan en Levante, están barrocamente pintados en un estilo bastante dinámico, mientras que en el sur básicamente nos vamos a encontrar pues, con bandas, círculos, semicírculos, pero no vamos a encontrar estas representaciones tan dinámicas. También es cierto que en Levante esto no se produce desde el siglo VI hasta el fin del mundo ibérico, es decir, es una cosa de finales, justamente cuando ya están cuando ya están empezando a estar dominados por el mundo, por la República de Roma, empiezan a dibujar de esta manera. Otra forma que va a percolar y que también nos remite al ibérico antiguo es la urna de orejetas. No sé si os acordáis de esa urna, también de orejetas, que era fenicia. Evidentemente esta forma la van a asumir desde el círculo fenicio y va a tener un relativo éxito
durante los primeros momentos del mundo ibérico. O, por ejemplo, los vasos Chardon, en los que se caracterizan por ese amplio cuello, ¿no? Y de lo que tenemos un muy buen ejemplo en el mirador de Rolando. Insisto, todo esto de la cerámica ibérica, simplemente para que lo tengáis en cuenta, y que, excepto ciertas formas que nos pueden remitir a un momento determinado del desarrollo del mundo ibérico, es complicado si no tenemos otras clases cerámicas que nos apoyen en ciertas adaptaciones. Otra forma que va a desarrollar el mundo ibérico son las ánforas. Como podéis ver, apenas hay diferencia con las ánforas fenicias T10, si recordáis, ¿verdad? Efectivamente, las ánforas del mundo ibérico van a ser, al principio, una copia exacta de el ánfora T10 de la ánfora fenicia, caracterizada principalmente por esos cuerpos abombados y por estos labios de sección triangular, y poco a poco que va a ir pasando, que se van a ir alargando. Poco a poco las formas, el labio, como podéis ver, se redondea cada vez más, el cuerpo se alarga, hasta que finalmente, como podéis ver en el ibérico tardío, alguna ánfora, los bordes casi que no se achatan hasta tal punto que se parecen, por ejemplo, a pequeños dolias romanos, de estos achatadillos. Otro aspecto interesante del tema de la ánfora es que poco a poco se está viendo que no sirven para, que no se concibieron para el transporte como su homólogo fenicio o griego. A ver si me explico. Ni todas las ánforas fueron usadas para transporte, como en otros ámbitos, pero cada vez se está defendiendo más que serviría para almacenamiento. Y si no, nos vamos a remitir al Cerro de la Cruz de Almedinilla. A ver si encuentro la foto. Aquí está. En las que la encontramos apiladas una tras otra. O, por ejemplo, en Libisosa. Tenemos infinidad de ánforas apiladas juntas en zonas de almacenamiento. Por tanto, estamos viendo que es una forma que toma el perfil de su homólogo fenicio, pero que realmente después acaban asumiendo un rol que no es el de transporte. También es cierto que mentiría si dijeran que no sirve para transporte, porque realmente en algunos pecios se han encontrado algunas ánforas ibéricas, sobre todo cerca de las costas de Mallorca. Otra clase de cerámica que nos podemos encontrar es la cerámica estampada ibérica. El mundo ibérico es una clase de cerámica poco común, es decir, poco frecuente si analizamos cualquiera de los contextos, porcentualmente es pequeña, pero también lo podemos encontrar. Normalmente pues son como, se van a estampar tanto cerámicas oxidantes reductoras con este tipo de estampillas, las cuales hay que diferenciarla de otra clase que es la cerámica gris ibérica de la costa catalana. Como podéis ver, esta es una cerámica que historiográficamente pues, se ha confundido mucho, ha recibido muchos nombres, etcétera, pero ahora parece ser que está bastante bien determinada, en la cual se caracteriza por ese bruñido y esa cocción reductora, al igual que esa crisis del preibérico y protoibérico, pero no tienen nada que ver, es decir, están usando la misma técnica, pero no es el mismo equipo, por así decirlo. En este sentido, recalcar que gran parte de este juego cerámico van a reproducir, van a ser jarras, recipientes de almacenamiento, y que por los quiebros que tienen a lo largo de su perfil, al igual que otras formas, nos está recordando, nos remite a imitaciones de vajilla de plata. Bueno, cerámica común y de cocina, pues vamos a encontrar atorno, por supuesto, vamos a encontrar desde momentos protoibéricos en adelante. Poco a poco vamos a ir viendo cómo el repertorio vascular atorno se va a diversificar
Y al igual que podéis ver aquí, algunas formas de cerámica a torno común y pintada van a también estar hechas en pastas toscas, que tradicionalmente pues, se habla de cerámica común y de cocina, ¿vale? Ahí tenéis un equipo vascular de cocina clásico del ambiente de Quelín, ahí en Cataluña, tardío, en el que destaca sobre todo la sempiterna olla, como podéis ver aquí a la izquierda, que poco a poco van a ir asumiendo ciertos rasgos influenciados por la cerámica de cocina romana. Cuencos trípode, por ejemplo, también. Otra clase cerámica importante en el mundo ibérico va a ser el barniz rojo, ¿vale? Que vamos a detectar concretamente entre los siglos entre el siglo V hasta el tercero, que rescata de alguna manera ese engobe rojo fenicio, pero no tiene nada que ver desde el punto de vista cronológico. Simplemente para que sepáis que también nos pueden salir, y realmente tenemos aquí un conjunto muy peculiar de vasos, de platos de engobe rojo, de barniz rojo, perdón, en el depósito del Cazacacín, que como muchos de vosotros sabéis es un depósito ritual a orillas del Darro, en el que se recogen distintas clases cerámicas, pero destacando como una de las pocas clases indígenas esta clase de barniz de engobe rojo, ibérico, insisto, junto a otras griegas. Luego, a ver, no sé si traeros esta, pero yo creo que vale la pena la curación. Y realmente no son una clase cerámica ibérica per se, aunque toman formas del servicio ibérico. Básicamente, en los momentos finales del mundo ibérico, a partir de la mitad del siglo a.C. hasta el Alto Imperio, vamos a encontrar una serie de cerámicas que están bruñidas y están cocidas en ambientes reductores que no tienen nada que ver ni con la grisa de la costa catalana, ni con la antigua grisa ibérica del protoibérico, no tienen nada que ver. Lo que está pasando son una serie de cerámicas que os podéis encontrar en estos contextos tardíos que toman forma de distintos servicios, es decir, de distintos equipos vasculares. Es decir, de los barnices negros universales, que ya veremos lo que es, la cerámica ibérica y posteriormente la teresilicata itálica y subgálica. Se ha detectado, por ejemplo, aquí en Granada, un taller en el Parque de Nueva Granada, la reproducción, la producción de este tipo de cerámica, y realmente aún está en debate si se trata de una clase cerámica o no, porque solo se conoce un taller y por otro lado aún está en estudio y aparecen por casi toda la península, incluido por ejemplo la zona norte, en poca cantidad. Lo único que quiero que sepáis de esta cerámica, antes de que os vuelva más locos, es que os puede salir y que no tiene nada que ver ni con la gris de la costa catalana ni con la antigua gris, pero que os puede aparecer, ¿vale? Vale, una vez vistas las cerámicas de ambientes tanto fenicios, después púnicos, como las del mundo ibérico, vamos a hacer hincapié en las importaciones mediterráneas, griego e itálico. Vamos a ir viendo poco a poco qué cerámicas nos pueden salir, qué cronologías nos dan y qué significación tienen las culturas del interior, ¿vale? La primera que nos podemos encontrar son las cerámicas áticas de barniz negro. Y aquí quiero hacer un inciso. La bibliografía a la hora de estudiar el barniz negro os puede resultar bastante confuso porque realmente estamos hablando de una familia de cerámicas que son las que tienen barniz negro y luego distintas clases que dependen de la zona de producción si seguimos la definición de clase cerámica. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la historia del Mediterráneo, es decir, desde la intrusión, desde la penetración de estos productos griegos a la península ibérica hasta los que llegan con la República Romana, realmente estamos hablando de la familia de barnices negros, pero con distinta temporalidad y producida en distintos talleres. No sé si me seguís. De todas formas,
vamos a ir viéndolas cronológicamente para que no hagáis un lío y sobre todo entendáis por qué se producen los cambios de unas cosas, de un equipo, de una vajilla a otra, ¿vale? En definitiva, junto a esas primeras copas cerámicas jonias, griegas, algunas ánforas de regambre ático y masaliota, no podemos, a partir del siglo VI hasta el siglo IV, es decir, el ibérico pleno, si volvemos a esa cronología que os enseñé al principio, va a estar los yacimientos ibéricos y por supuesto las costas van a llegar con bastante profusión una serie de cerámicas que están producidas en Grecia y que se conocen como barniz negro. Y que pueden exhibir decoraciones como, por ejemplo, la figura roja, ¿no? Esto es un indicador esencial. ¿Por qué? Porque es que, claro, como he dicho antes, a no ser que en la cerámica común ibérica, pintada ibérica, tengamos algo que nos acuse muy mucho una cronología, realmente son estas cerámicas de importación las que nos van a fechar con exactitud estos contextos, ¿no? Como bien indico ahí, se trata de un bien de prestigio, el cual va a estar imitado y va a estar presente pues, en todos los tipos de contextos, en todos los contextos del sur, del sureste, del sur, levante. Y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. La cerámica ática, Atenas y el hinterland, en la zona de influencia, va a copar los mercados mediterráneos occidentales. Hasta tal punto que cuando colapse y dejen de llegar, los propios centros, estas propias regiones receptoras de cerámica ática, van a crear una serie de talleres que sigan produciendo de alguna manera esa vajilla que ya ha dejado de llegar. Como seguía diciendo, este tipo de cerámica nos dan las cronologías bastante exactas y sobre todo van a estar llegando aquí a la península ibérica desde el siglo VI hasta el siglo IV. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto parte del depósito de Zacatín, en el que se han encontrado los trévedes, por ejemplo, vidrio, etcétera, y una buena cantidad de cerámica ática de las últimas producciones, por cierto, porque como podéis comprobar, este tipo de dibujos no tienen nada que ver con este tipo. Cuando la producción ateniense decae, nos vamos a encontrar con el surgimiento de toda una serie de talleres, ¿vale? Aquí os traigo a colación las cerámicas protocampanienses. Es un término que os podéis encontrar en la bibliografía especializada, ¿vale? Y que desde un punto de vista estrictamente cronológico, esto es muy importante, son toda una serie de producciones de ámbito local que se desarrollan en el Mediterráneo occidental, importante, entre las producciones de barniz negro, ático, y la monopolización de los mercados por parte de la campaniense, ¿vale? Es decir, Atenas y el mundo griego en general sufre un revés político, es decir, hay conflictos con el mundo púnico, hay conflictos con el mundo etrusco y básicamente los mercados atenienses decaen en el Mediterráneo occidental. Aquí en Iberia, acostumbrados a la captación de esa cerámica ática interpretada como un bien de prestigio, formando parte de tumbas ibéricas, etc., hay ciertas zonas que van a tomar el relevo de esa producción ática y van a reproducir los servicios de mesa que tenían. Aquí algunos de los talleres que estoy de colación son, por ejemplo, los talleres de la Campania, que en un futuro, que próximamente serán los de la Campaniense, y sobre este término quiero aclarar ciertas cosas, los que tomarán el relevo ya con la República de Roma, con el dominio de la República en Iberia, Marsella, el taller de hacer pequeñas estampillas del Lacio de Roma, que también se convertirá en otro taller campaniense, las tipo cubas en Cádiz y abusitanas. Es decir, todos son esos talleres que dicen, hostia, aquí ya no está llegando cerámica de barniz negro ático, aquí hemos encontrado un nicho porque hay demanda. Entonces, ¿qué es lo que producen? Toda una serie de vajillas que están imitando los productos griegos.
Por tanto, nos encontramos con un arco temporal de este tipo de producciones muy concreto. Y esto es importante porque si nos sale alguna de las que vamos a ver ahora, nos dan fechas bastante concretas, ¿no? Es decir, un final del siglo IV hasta final del siglo III antes de Cristo. La cerámica que nos puede salir en el sur, aquí, por antonomasia, es la cerámica tipo cuas, que es una cerámica de barniz rojo, que se desarrolla en la zona gaditana, y como podéis ver, está tomando ya, está imitando con este tipo de barniz parte del servicio de cerámica ática, entre ellos los platos de pescado. Una de las características importantes son la presencia de sellos, como puede ser esta palmeta. Y como podéis ver, aquí tenemos algunas piezas tan emblemáticas del servicio de la ática, la barniz negro ático, como puede ser el famoso plato de pescado que tiene este rendimiento para la salsa. Vale, y ahora llega una cosa que espero que Pablo no me mate. Intentar explicarla de la mejor manera posible, ¿vale? Recordemos que estos talleres protocampanienses que toman el relevo de esa cerámica de barniz negro ático, empiezan a imitarla y están difundiendo su cerámica, pero a un nivel meramente regional y comarcal, no mucho más. Entre esos talleres protocampanienses se encuentran los talleres que posteriormente, a partir del siglo III y hasta el fin de la República Romana, van a producir una serie de producciones que se denominan producciones campanienses. Pero ojo, os digo este nombre porque es lo que es del día a día entre los arqueólogos, lo que decimos, bueno, una campaniense A, campaniense B, campaniense C. Pero realmente está mal usado. ¿Por qué? Porque si tiramos atrás y vemos el término de clase cerámica, encontramos tantas campanienses como talleres hay, ¿no? Por tanto, tenemos que hablar y por supuesto, la Campania es el sur de Italia y se produce este tipo de cerámica de barniz negro itálico en Etruria, por ejemplo. Entonces, realmente, cuando estamos refiriendo a campanienses, estamos hablando de toda una serie de talleres que se producen en Italia, en la península itálica, y que van a copar los mercados los mercados cerámicos y de comercio en el Mediterráneo occidental, y así realmente tendrían que llamarse cerámicas itálicas de barniz negro, ¿no? Realmente así, pero que para el día a día en las publicaciones tal se usa el término campanienses universales y distintos tipos que dependiendo de qué zona estemos, pues responderán a unas características u otras, ¿vale? En definitiva, ¿qué es lo que significa esta cerámica? Básicamente, estos talleres de Italia surgen como varios de esos talleres protocampanienses que toman el relevo de la decadente Grecia y empiezan a producir tanto productos inspirados en productos griegos como poco a poco introducir su propio repertorio. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que tener en cuenta el éxito de Roma en la Segunda Guerra Púnica, la conquista de Hispania de la cornisa mediterránea del este y del sur por parte de la República de Roma, hará que los mercados, hará que los yacimientos del Ibérico final se copen de este tipo de cerámica y por tanto también nos van a dar una cronología muy exacta y que realmente es de gran interés para cuando estamos trabajando con esta estratigrafía, ¿vale? Entonces, como aquí os indico, una cosa importante, yo os digo estos conceptos porque son los que vais a encontrar en la bibliografía, pero realmente quiero que también seáis conscientes del problema historiográfico que ha tenido esto y que simplemente se llaman así, pero está mal hecho. Vale, pues entonces, en primer lugar, los investigadores usan realmente 3 tipos de campanienses, de este tipo de cerámicas de barniz negro, os acordáis lo del tema de las familias, ¿no? Esas barnices negro áticos y barnices negro itálicos. Realmente estamos ante la misma familia, pero con distintos talleres que se están produciendo en Grecia o en Italia, ¿vale? La campaniense A van a ser un tipo de campanienses que se desarrolla
en el entorno de Nápoles, concretamente en la isla de Ischia, y van a ser muy frecuentes en nuestras costas durante el siglo II. Es decir, después de esa guerra púnica, las principales campanienses o las cerámicas cuyos talleres más comunes son, cuyo origen van a ser más comunes de Nápoles, ¿vale? Luego tenemos la campaniense B, que es un concepto muy problemático. ¿Por qué? Porque no responde realmente ni a una zona geográfica, ni a ni a nada en concreto, sino que simplemente está hablándonos, a ver si me explico bien, como una serie de... es una entelequia que reúne una serie de tipologías, ¿vale? Que conceptualmente, historiográficamente, se ha llamado campaniense B, pero que no es una clase per se, no es una zona concreta, ¿vale? ¿Por qué? Porque está formado por distintos talleres y que lo único que podrían compartir es una moda, ¿vale? Entre esas zonas, ya geográficamente hablando y concretamente hablando, podemos encontrar los talleres etruscos, en las que se caracteriza sobre todo por cerámica que imitan los vasos metálicos, siguiendo esa tradición de la cerámica buquero negro, que no sé si acordáis que vimos en la cerámica etrusca, que podía venir aquí a la península ibérica. Y en segundo lugar, ese círculo de las campanienses B, podemos encontrar a las llamadas calenas, que ese nombre proviene de ese taller que se llama Cales, que está en Campania, obviamente en el sur, y que no tiene nada que ver, geográficamente hablando, con el mundo etrusco, pero que se ha dicho que pertenecen a ese mundo de las campanienses B, ¿no? Lo importante es que esas calenas van a copar el mercado, o van a ser muy frecuentes en los yacimientos del sur de la península ibérica, de las costas de la península ibérica, desde finales del siglo II hasta mediados del 1 a.C. Y esto es realmente muy interesante, porque mientras que las campanienses tipo A de Nápoles van a copar los mercados en el siglo anterior, los de Cales toman nota, básicamente, de lo que tanto del repertorio como de las estrategias para difundir esa cerámica por parte de los napolitanos, y son posteriormente a ellas las que tiene el ambiente de Cales el que tendrá más éxito, ¿no? Y luego tenemos una tercera campaniense, que es la tipo C, la campaniense C, que es concreta del ambiente de Sicilia, ¿no? Y que se caracteriza por un barniz negro y pastas grises. Aquí tenéis una imagen que no puedo encontrar mucho mejor, lo siento, sobre las principales zonas de producción de campaniense, y insisto, comillas, comillas, porque os recuerdo que la Campania es el solo sur, por tanto sería más apropiado hablar de cerámicas itálicas de barniz negro. Aquí tenéis algunos ejemplos. Y otra cerámica que va llegando poco a poco a los contextos ibéricos, del ibérico final sobre todo, va a ser las ánforas típicamente propias de contextos romanos republicanos, que son las Dressel y derivados, que son este tipo, y que, como podéis ver en esta foto de Visosa, están ahí formando parte también de un contexto de almacenamiento como es esta habitación derrumbada. Y finalmente, quería ver la hora, las 6, vale, pues... Eso iba a decirte, José Carlos, si va bien de tiempo... No, realmente quedaban 3 o 4 diapositivas que realmente no, ya lo explica todo. Así que, si queréis... No. Sí, pues. Una pregunta y una aclaración de Pablo que había hecho en los comentarios. Tengo una pregunta también de gente. Y también queremos preguntar a ver si alguien tiene alguna otra pregunta más. Y luego para parar, pero... Lo que tú prefieras, si quieres comentar eso por encima o si no ya lo incluimos dentro de la bibliografía complementaria. Ah, vale, que pretende solventar, vale, genial. Vale, Pablo Ruiz, que tenéis la conferencia ahora, me comenta que él es de cerámica romana y lo controla mucho mejor que yo. Es la terminología más reciente que pretende solventar esa problemática del círculo de las campanienses B. Efectivamente, Pablo ahí tiene toda la razón. El círculo de las campanienses B ha recibido distintos nombres, como campanienses beoides o campanienses dependiendo del tipo de taller, ¿no? Intentando, digamos, exprimir el origen y la naturaleza de este tipo de producciones, pero realmente, claro, con este círculo de campaniense B se ha intentado aunar todas estas problemáticas que había, pero no tiene ese carácter regional
que tiene tan marcado como el que tiene una campanense A, una campanense D, que son de la zona concreta de Campania y la C de Sicilia. Luego pregunta. Sí, pregunta, te la leo yo, Corea. De Twitch, Sí. dice Cronos, bueno, pregunta, ¿cómo se podría distinguir un engobe rojo ibérico de uno fenicio? Bueno, eso es complicado. Es decir, bueno, eso te está hablando mucho el contexto y sobre todo la tipología del cacharro. Pero por la calidad del engobe, normalmente los fenicios son mucho más espesos. Pero ya te digo que en algunas ocasiones y sobre todo en momentos del ibérico inicial, es realmente complicado distinguir lo ibérico de los fenicios si no tienes algo que te dé una pista más. ¿Sabes qué quiero decir? Porque realmente los primeros servicios ibéricos están imitando la vajilla fenicia. ¿Me explico? Sí, o sea, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, vaya, ni en Twitch ni en el chat Perfecto. de Google. Perfecto. Vale, pues nada, si no ha surgido ninguna pregunta ahora, pues ya son las 6, lo que va siendo hora de que Pablo os introduzca el maravilloso mundo de la cerámica romana. Vamos a hacer entonces muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, si tenéis alguna duda relacionada con esto, es fácil encontrarlo en el directorio UGR, ¿no? José Carlos Coria Noguera. Eso es lo que necesitáis, me escribís. Y ya os digo, si tenéis alguna duda sobre alguna cuestión, os puedo recomendar bibliografía. Es decir, que quien esté interesado, que contacte conmigo. Y bueno, pues con eso vamos a hacer un pequeño descanso de nuevo de unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Genial. Y bueno, 5 minutos hasta las 10, que vamos un poquito colmaditos de tiempo. Y ya con esto comenzamos con Pablo Ruiz Montes, profesor también de la Universidad de Granada de arqueología romana. Eso, 5 minutos y volvemos. Muchas gracias. Genial. Chicos, yo me voy, que un placer y mucho ánimo, Pablo. Nada, Muchas gracias a los organizadores. Un abrazo. Hasta luego.